debajo de las torres aparecían comercios de uso diario que daban hacia el barrio, digamos. La placa de doble altura es este es el nivel de acceso a las torres de vivienda para arriba y para abajo. La parte de comercio gastronómico en relación al espacio público del río y los dos niveles de estacionamiento. Estas son las partes que componen el edificio del Consejo. Digamos, nosotros ayer o antes de ayer vimos un trabajo de un consejo deliberante de un compañero nuestro que sacó mención en el consejo deliberante de la ciudad de Santiago del Estero, que con el mismo argumento nuestro un día el consejo lo soterraba, pero le levantaba un hueco para que sea visto por la ciudad. Bueno, nosotros, para que sea visto, observado y etcétera, etcétera, lo levantamos y le abríamos un gran ojo, pero un ojo inverso, digamos, ¿no? Para mirarlo para adentro, pero a la vez con esto es del 2005, digamos, veníamos del 2001, digamos, había que poner la política en otro lado, digamos, ¿no? Entonces también tenía que ver con eso. Y era una caja como muy liviana, de madera, no forrada en madera, sino digamos, de pieles de muro compuesto, digamos, liviano, con una losa así que sostenía todo esto, que se incrustaba en el gran hall, que es que era el gran hall público, y que en la parte superior tenía toda la parte administrativa y de gestión. Bueno, es lo que se ve en el corte. Esta caja muraria era la oficina de los bloques de concejales, la placa de administración y gestión, la sala del consejo, y el gran espacio que queda y que se abre al río es el espacio de la gente, del resto, digamos, del público que visita el edificio. Y habíamos tenido este criterio de identificar con un material distinto cada parte, es decir, las áreas de secciones de madera, la parte de administración y gestión de hormigón y la parte del bloque de concejales de ladrillo. Y salvo la madera, que bueno, tenía un tratamiento especial que supuestamente no requería tanto mantenimiento, la idea era que el resto no tuviese ningún mantenimiento. No vale la pena detenerse demasiado en esto, pero sí, digo, la idea esta del edificio haciendo ciudad, esta pregunta, esto que decíamos, que no es tampoco un invento nuestro, pero esta frase que muy bien refleja esta cuestión de cómo se construye ciudad, que es ese plano cero, esta idea de este plano, el plano cero para nosotros es como el plano noble de un edificio. Bueno, el plano cero es el plano noble que articula la ciudad y la arquitectura, digamos, ¿no? Entonces, ese plano cero que digamos, tiene límites, pero que articula eso de hasta dónde entra la ciudad adentro del edificio y hasta dónde se extiende el edificio hacia la ciudad. O sea, cuánto de ciudad tiene este edificio y cuánto de esta arquitectura tiene la ciudad. Ese es un poco y bueno, y en esta planta baja nosotros pensamos que, al menos esta era nuestra intención, lográbamos esa situación. Este es el atrio, la parte del atrio debajo de la caja que bajaba la escala, que regulaba la escala del ingreso, el ingreso propiamente dicho a un hall único que permitía leer con absoluta facilidad dónde estaba cada parte de ese edificio, y funcionaba en ese sentido con una serie de referencias que de algún modo hacían que la ciudad esté adentro, es decir, referencias que eran de tipo de referencia urbana, desde la materialidad de cada cosa, la ubicación topológica de cada cosa, las relaciones, etcétera. Entonces, aparecían 3 núcleos verticales, un cuarto, de estos 3, 2 eran públicos, uno era de personal, este cuarto es de la dirección de la gestión y de los concejales. Bueno, una sola atención, un anfiteatro que funciona como extensión de la misión del Consejo hacia la ciudad, la vista, y bueno, luego los distintos niveles, pero digamos, estos son los bloques que se van apilando, un sistema interno que funciona con esos bloques, el sistema de circulación aislado. En el primer nivel ya aparece, digamos, la planta del Consejo, un bar arriba del anfiteatro que teníamos en planta baja, que se accede tanto desde acá como desde el propio hall público. El otro nivel de concejales, salas una sala para vecinos, etcétera, etcétera, y luego la planta administrativa y de gestión, los cortes
de algún modo ya explicamos. Bueno, un poco la materialidad que comentaba, muy pensado también en función de las orientaciones, de esta cara es oeste, esta cara es oeste, perdón, esta es la cara norte, esta es la cara sur. O sea, el edificio se abre hacia el sur, tiene el río al sur, y esta era un poco la prefiguración exterior e interior. Y esta era la obra en su inicio, o sea, el gobierno del municipio de ese momento nos contrata, no estaba en base, el envase estaba que se llegaba, digamos, al proyecto y punto, o sea, al anteproyecto, que era el concurso, el motivo del concurso. No había un compromiso más allá de eso, ni con la elaboración y desarrollo del proyecto, ni con la obra, y tampoco con lo otro que era ideas urbanas, ideas que sí tomó el municipio, porque a partir de eso se volvió a regular la altura permitida sobre el río, en función de la propuesta nuestra, que permitía más altura en la medida que fueran torres, que hicieran más permeables las llegadas al río, e incluso de plantas bajas libres y semipúblicas. Bueno, nosotros participamos del desarrollo del proyecto como dirección. Nuestro estudio funcionó como director del equipo de proyecto que era municipal, que al principio fue muy complicado, pero que pasaron 2 semanas y nos llevamos verdaderamente bien y se llegó a un muy buen desarrollo. La obra se licita, la gana una empresa, se licita 2 veces, porque la primera tiene un solo oferente, que era malo, la segunda la gana el segundo oferente malo, hizo mal las cosas, entre otras. La peor que hizo no eran los desplomes de las cajas de hormigón de los ascensores, sino que tenía aprobada la ejecución de un presupuesto en el primer año de obra del 50% de la obra. Pensemos en tiempos políticos, el intendente era juez, le quedaban 2 años para renovar su cargo, y le servía políticamente que el edificio se hiciera en 2 años. Entonces, efectivamente, aprobó el presupuesto para el primer año del valor equivalente al 50% de la obra. La empresa realizó solamente el 18%. Entonces el intendente dijo, bueno, ahora este dinero va a otro lado, y se paró la obra. Y ese es el estado de la obra, lamentablemente. Bueno, ahora vamos a contar el concurso del museo, el cual hoy nos convoca. Un poco para, justo hoy hablamos con Polo, que me acompañó ahí a ver las salas y demás, que me contaba que este museo no tiene salas permanentes, que son todas como las muestras y demás, son todas transitorias. Nosotros un poco la postura que teníamos más allá del programa del edificio, que ahora lo vamos a contar, era en esto que Mariano arrancó diciendo lo que para nosotros representa Mar del Plata, y sobre todo la situación del mar, algo que uno tiene en las sierras, lo mismo que le pasa a ustedes cuando van allá. Era que para nosotros esa situación de dominio del mar y el propio mar y la contemplación de esa situación era en sí mismo una obra permanente, digamos, ¿no? Una obra de arte permanente. Entonces, un poco la idea de esta gran pieza y toda esta perforación y más, que un poco son estos gráficos iniciales que empezamos a ver, tenía que ver con eso, con todo un recorrido en toda la situación de hall y circulación del edificio, que permitía, tanto para niños, jóvenes, adultos de distintas edades, los recorridos de escaleras y circulaciones, en cada momento poder contemplar el mar, ¿no? En ese sentido, eso sucedía a partir de los primeros y segundos los niveles, digamos, luego de la planta baja. La planta baja sí la entendíamos como una planta con la misma lógica que recién Marino contaba el Consejo Liberante, una planta baja bastante libre, en esta idea de cómo el espacio público y la ciudad llega al edificio, ¿no? Este era un gran atrio, un patio que
de ingresos. Uno accedía a través de este gran patio y luego accedía al hall, este patio, luego en la ampliación, que yo creo que es el gran mérito de este edificio, es que resuelve muy bien la trepabilidad. Nosotros en eso creo que asumimos mayores riesgos, en la idea de poder presentar primero una pieza casi terminada. Digamos, en esto siempre uno de los concursos, digamos, se juega con algunos riesgos futuros, de decir, bueno, posiblemente esa ampliación se haga muy adelante o no se haga nunca. Entonces, para no tener un edificio medio a hacer, la impronta o la idea, digamos, era meter esta pieza, digamos, que de algún modo ya resuelva el caparazón, digamos, del edificio, y que luego se completara, ¿no? Entonces, en principio el edificio se vería así, y con la ampliación luego ese patio se cubría, y ahí vamos a contar cómo pensamos la trepabilidad. Bueno, acá estaba el acceso a ese gran patio, uno accedía por este punto, el auditorio, acá estaba el sector de boletería, un núcleo de circulación vertical y luego las escaleras mecánicas. Planteamos toda la circulación en este sentido, frente al mar. Acá armamos el área de restaurante y... Qué buena biblioteca, ¿usar? Sí. Y el área de merchandising más, el área administrativa, el área de servicio. Hacia atrás un patio de esculturas. Acá llegaba el camión, un estacionamiento para personal, y llegaba el camión, digamos, y mandamos un montacarga acá para hacer las obras. Y acá un poco contamos cómo entendíamos la ampliación, que era, en principio, ubicamos en primer nivel la sala audiovisual, y en segundo nivel 2 salas de artes visuales, y que luego en la ampliación se completaba el patio, lo completamos, entonces queda toda una tira de programa acá arriba, donde ubicamos todas las salas de artes visuales, y bajamos la de audiovisual, en realidad lo ubicamos enterrado, digamos, en esto que hoy era una continuación del espacio público. Acá planteamos un espacio verde que ahí luego socavamos y ubicamos ahí las áreas de salas de audiovisual, entendiendo que son salas que no necesitan iluminación natural. Entonces quedaban solamente todas las salas de artes visuales por encima de la planta baja, digamos. Un poco esta imagen de algún modo muestra cómo pensamos resolver esa posibilidad de ver continuamente el mar y que las salas funcionen como tal, digamos, porque ustedes saben, las salas necesitan tener su control, digamos, atmosférico, iluminación, acústico y demás. Entonces planteamos estos grandes paneles que se rotaban, digamos, permitiendo que uno dentro de la sala pueda seguir viendo la situación de dominio del mar, o esto se podía cerrar completamente y la sala podía tomar las características que quisiera. Luego acá hay una serie de posibles distribuciones de muestras y divisiones de esa sala, ¿no? Esta era el área de depósito en subsuelo. Acá estaba el primer piso, con esta gran sala que en principio era de audiovisual y luego se convertía en de artes visuales, y las otras salas de artes visuales en el segundo nivel. Bueno, la impronta material era toda una caja de hormigón, era hormigón de tablas, no de fenólicos. Planteamos toda una iluminación cenital, al modo de cómo está iluminado justamente el hall de este edificio. Bueno, habíamos hecho hasta la propuesta de merchandising, ¿no? Entonces trabajamos con un diseñador gráfico, tanto la propuesta gráfica de la arquitectura como del propio merchandising. Y bueno, esta era una última pieza que mostraba un poco la lógica material, digamos, del edificio. Bueno, dado el tiempo, voy un poquito más rápido. Estos son, como comentaba, la participación de nuestro estudio a través de mi persona en este equipo conjunto con otros arquitectos que armamos, digamos, un
una oficina técnica de proyectos de la UNC en el marco de los 400 años de la UNC para la puesta en valor de su edificio histórico principal, que era el Pabellón Argentina, y la ampliación del mismo. Y hicimos algo más, pero ese algo más creo que es lo que tiene más valor y es lo que no se ve, que es el máster, una especie de master plan, un plan de ordenamiento territorial junto a un equipo interdisciplinario de ingenieros, biólogos, ambientalistas, etcétera, con los que abordamos todo ese trabajo. Bueno, esa es la foto de imagen, eso está construido. Este es el Pabellón Argentina, con ya la propuesta. Esto era una gran playa de estacionamiento, o sea, el pabellón es todo esto, con estos peines. El Pabellón Argentina data del año 55, 57. Se fue construido por la Fundación Eva Perón, junto con otros dos grandes edificios emblemáticos. Uno el Pablo Pisurno, que está de acá más o menos unos 500 metros hacia la derecha de la imagen, y el que era, digamos, el Pablo Pisurno era la casa de los chicos que no tenían hogar, y unos 800 metros en esta misma dirección, o sea, hacia la izquierda de la imagen, estaba lo que después se dio a llamar la Casa de las Tejas, que era la casa de los viejos, digamos. Y esta era la casa de los jóvenes que estudiaban en Córdoba, por eso el Pabellón Argentina. Había también el Pabellón México, el Pabellón Perú, o sea, hacían todos referencia a nombres de los países de los cuales venían estudiantes a desarrollar su estudio en Córdoba. El Pabellón Argentina era el destinado a todos los argentinos no residentes en Córdoba y que a su vez, por ser el de Argentina, además de los pabellones de dormitorios, que eran esos, tenía, digamos, lo que hoy se conoce como el Frente del Pabellón, que era la Sala de las Américas, otra sala menor, una sala de 450, con capacidad para 450 personas, la Sala de Américas tiene capacidad para 1.280 personas, el Gran Hall, unos edificios de administración, el patio, a continuación del hall, que replica en tamaño el propio hall del pabellón, unas salas por allá atrás de servicios, y aquello que era, que sigue siendo hoy el comedor universitario. El único cambio es que allá estaba la cocina, como el remate de este eje era la cocina, que hoy está en este lateral. Entonces eso fue la concepción del pabellón, que llegó a estar así recién en la década del 60, más o menos en el año 63. La universidad comienza a funcionar acá en el año 57 por un convenio con Nación, después de la Revolución Libertadora, y va completando las obras. La Sala de América no estaba completa, muchas de estas partes no estaban completas, estaban en obra. Y entonces uno arribaba al pabellón y se encontraba, más que con un pabellón Argentina, se encontraba con un gran mall comercial lleno de autos, o sea, nada que ver con una imagen institucional. Entonces, lo primero que se hizo en la puesta en valor, además del tratamiento de sus envolventes, el reparo, el recupero, etcétera, etcétera, fue el recupero espacial. Se intervino en el patio, ya explicó cómo, y en esta plaza que se llama Cuarto Centenario, sacando el estacionamiento de acá y poniéndolo en este lateral. Armando el ingreso sur, que es una obra que no se llegó a iniciar, solo se está construido este edificio, que es la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, que arma el nuevo Frente Sur en función de la propuesta de circunvalar este sector con el transporte público. Esto era más o menos la impronta que se pensaba de ese ingreso, de la plaza que mencionaba en lugar del estacionamiento. Esta es la planta, digamos, el sector del pabellón quedaba ahí. La avenida se saca, la plaza se continúa sobre la avenida, se hace una calle de convivencia, de tránsito vehicular restringido. Solo llegan acá los que van a las unidades académicas que están adyacentes a eso. Esto es porque el riesgo de estar, digamos, dentro de la trama urbana, que es muy interesante por un lado, por otro provoca el permanente atravesamiento de la misma de autos privados que no tienen como destino ciudad universitaria, sino que van a otros barrios pero que la usan de paso. Entonces esto era un obstáculo suficiente para que usen las vías alternativas y no
no ingresaran, digamos, al interior del campo. Bueno, de todo esto se alcanzó a construir hasta aquí. Ahora el rector anuncia que va a hacer esto, pero no eliminando, sino simplemente dándole un piso. Y bueno, y esto es la intervención. Se hizo todo un trabajo de iluminación, por supuesto con técnicos especialistas en esto, de reparo de revoques, con gente especialista en el tema de patrimonio. Todo esto estuvo coordinado por este equipo que yo decía, que yo mencionaba. Se intervino en las plantas bajas, digamos, acá no había en estas carpinterías, había unas puertas bajitas que no tenían nada que ver con la escala del pabellón, ahí se intervino, se pusieron todas unas puertas de aluminio de otra escala, de la escala de esta recoba, que se continuaba en aquella recoba virtual, que en realidad lo que se proponía era establecer un límite a esa nueva plaza del cuarto centenario, que es esta. Digamos, el pabellón lo tenemos hacia nuestro lado. Se incorporó el uso del agua, que estaba prohibido por la Secretaría de Planeamiento de la Universidad porque el dengue vino para quedarse. Bueno, trabajo de iluminación y básicamente el trabajo de piso, de generar espacio. Digo, Ciudad Universitaria tiene una población estudiantil y docente y no docente muy grande, digamos, hay 130.000 estudiantes, más los docentes, más los no docentes, o sea, tiene una población que llega, ronda 140.000 personas, y cotidianamente es transitada por, no sé, por lo menos por cerca de un 20% de esa población en la diaria, digamos. Entonces, espacio que aparece, espacio que se usa. Ahora, cuando mejor es propuesto el espacio, mejor uso y mayor apropiación tiene, y esto es lo que nosotros fuimos verificando. Nosotros intervenimos nada más que en el pabellón Argentina, pero luego esta Secretaría de Planeamiento que se negaba el uso del agua, porque por esto que decía, que no es una ironía, es verdad que sostenía eso, empezó, más allá de si nos gusta su diseño específico, o sea, al margen de la discusión estética sobre qué es mejor, lo que fue muy bueno es que empezó a intervenir, digamos, un poco presionada por este tipo de intervenciones en el resto del campus universitario con estos mismos criterios. Entonces, hoy Ciudad Universitaria es un gran espacio público que casi funciona en paralelo con el Parque Sarmiento como un lugar de expansión de la ciudad. Eso para nosotros es como el mayor logro, digamos. Bueno, esto es más o menos la intervención en este espacio que, como dije, era un estacionamiento. Hoy es una plaza, en lo cotidiano funciona como plaza y hay por ahí eventos como digamos un coro, un acto, distintas cosas. Es como un espacio alternativo al hall del pabellón. Qué sé yo, en este lugar ha habido una gran cantidad de recitales de música, actos, bueno, distintos eventos. Esta es la intervención en el hall, este es el hall del pabellón, que está ubicado, digamos, esta es la calle, la recoba, un pre-hall y el gran hall del pabellón, que en realidad es como un gran foyer de estos dos foyeres que dan a la sala chica y a la sala grande. Y en esta línea, que es en esa línea de columnas que se ve ahí, cuando la dictadura usurpa el poder del país, lo primero que hace acá es anular los espacios públicos, anular el comedor, anular el patio que sigue acá a continuación, que daba acceso a ese comedor, y para efectivamente anularlos había que clausurar los accesos. Entonces, en la línea de estas columnas aparecía, cuando la doctora Escoto se hace cargo en el 2007, una pared de Durlock que contenía la hemeroteca de la Facultad de Ciencias Químicas, que la usaba un químico una vez por semana, 1 hora diaria. ¿Por qué? Porque la química hoy corre por otros circuitos, digamos, ¿no? Pero no había fuerza política para sacar esa hemeroteca que ocupaba todo este espacio y que clausuraba la conexión entre la calle, hall, patio, comedor. ¿Está bien? Entonces, esto fue el otro logro. Eso que se ve ya al fondo es
Esto es la eliminación de la hemeroteca, la construcción de un café más o menos institucional, depende del día, y el olor a comida, no se produce comida, se distribuye, digamos, pero se lleva hecha. Bueno, se recuperaron estos arcos están cerrados con mampostería, con unas ventanitas del tipo de los otros pabellones, se logró la conexión con el patio, y este era el patio viejo, el patio como existía antes, digamos, ya en el gobierno, en el primer gobierno, el primer rector elegido democráticamente el arquitecto Reu en el año 86, y logra recuperar el patio, que estaba anulado, y había hecho esto, que estaba muy bien para el año 86, pero nunca logró sacar la hemeroteca. Entonces el uso del patio era de la Facultad de Odontología, que tiene allí unos consultorios externos, y nada más. Entonces, este es el proyecto de ese patio, digamos, acá está el bar que veíamos recién, el hall está acá, el bar, bueno, el recupero de la plaza, del patio interno, una gran plataforma, digamos, que funciona en lo cotidiano como expansión del bar, como una gran deck, pero a la vez es un gran escenario cuando la plaza es ocupada así, en función de ese escenario, al sol, con las palmeras. El nombre del patio de las palmeras surge de las primeras palmeras que se pusieron en la época de Révora, que se respetaron y se continuaron. Luego aparece un sector de sombra con una pérgola que hace alegoría a un pañuelo suspendido y que genera una especie de semisombra que alberga actividades que se pueden usar en este sentido, para lo cual aparece un banco de la misma materialidad que esta, que funciona como banco, esto también, pero a la vez también funciona como escenario de un evento menor que se desarrolla debajo de esto. Estas son dos galerías existentes, estos espacios intersticiales entre la galería y los pabellones. Los pabellones, por supuesto, hoy no son consultorios, dormitorios, acá está Secretaría de Asuntos Estudiantiles, acá hay el espacio para la futura Secretaría de Investigación, no la futura, el futuro espacio de la Secretaría de Investigación, cuando se logre que Odontología abandone este edificio. Y esta es la impronta que tiene eso ya construido, esta es la DEC que mencionaba, el otro banco, la pérgola, las nuevas palmeras. Bueno, algo de la materialidad de todo esto. El piso, un muy buen piso, o sea, se trabajó con un criterio de una materialidad que no es barata, pero es económica, digamos, no requiere ningún mantenimiento y son materiales muy nobles que van a durar la vida entera. A donde se compraron estas piedras se consiguieron estas otras de regalo que funcionan allí acompañando. Esto es lo que antes existían los arcos así, pero rellenados de mampostería con unos huequitos al medio. Bueno, esto es una vista nocturna. Y tiene un uso realmente intenso en el día de hoy. Perdón, está muy sensible. Mi dedo es poco sensible, digamos. Bueno, pabellón Argentina, los peines, la plaza del Cuarto Centenario, donde ahí se ven los autos que estacionaban, el patio que acabo de mostrar, el comedor, y acá se preveía el nuevo frente. ¿Por qué? Porque el proyecto de ordenamiento territorial prevé un anillo de circunvalación así, para los vehículos de transporte público, con paradas, con distancias, se estudió todo eso. Entonces acá hay un intercambiador y un acceso público que pretendíamos atraviese, digamos, todo esto en este sentido. Partiendo del comedor en dos, un sector de comedor, un sector multipropósito cultural y un acceso a través de este edificio. Entonces, acá se arma un nuevo frente con este edificio, que es la nueva Secretaría de Asuntos Estudiantiles, y una torre que preveía futuros crecimientos hoy inciertos, digamos. Eso es más o menos el planteo, cómo se preveía que todo esto funcionara, y sería la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, que es esta. Asuntos Estudiantiles tiene básicamente un sector de
salud estudiantil, que está ubicado en planta baja, y un sector de inclusión social, que está ubicado en planta alta, más la parte de turismo y todas las subdependencias, digamos, turismo estudiantil, etcétera. Entonces abajo tenemos los consultorios, un núcleo duro de sanitarios, públicos y privados, de personal, un sector de espera pública, cubierta, en este caso un gran hall semicubierto. Esto es lo otro que está prohibido por la señora secretaria de Planeamiento de la universidad, porque es espacio que se pierde. La gente que vino a trabajar acá trabajaba en 2 casas chorizo en el centro de la ciudad, en algo así como 1/3 de la superficie total de esto, y lo primero que dijo cuando vio este espacio: acá van a venir vidrios, no vamos a seccionar y ocupar ese espacio. O sea, nada, o sea, hay como una falta de cultura del espacio, digamos, ¿no? De la experiencia del espacio. Hoy tiene un grado de apropiación muy interesante. Y arriba, digamos, por esta rampa se llegaba de vuelta a un espacio de espera pública, los boxes de atención, de orientación vocacional, etcétera, los talleres de inclusión, etcétera, el núcleo público-privado y las oficinas. Y esto, bueno, el corte es ese. La rampa fue otra cosa muy cuestionada por un sector, una comisión no es de arquitectura accesible, sino de discapacidad, porque no era para discapacitados, nunca fue pensada para discapacitados. Esto tiene un ascensor para discapacitados, una rampa para discapacitados hubiera necesitado el doble de la dimensión que tiene, o sea, no apuntaba a eso. Y bueno, la fachada, digamos, la sur, tiene esa característica, tratando de captar el sol del este en oficinas y consultorios, y la norte se abre de otra forma. Esta es la fachada sur y es la que arma la fachada, ese nuevo ingreso. Esto tiene una materialidad también de hormigón con 2 tipos, digamos. La cinta que envuelve es un hormigón de placas, y los tabiques que cierran los 2 laterales, el sur y el norte, es de tablas, pero de tablas cortadas a la mitad, que da una expresión, digamos, todavía mayor por el tipo de encofrado. Bueno, el sector público de acceso en planta baja, la rampa, la llegada arriba, en columnada, digamos, las 2 esperas, el sector de núcleo de húmedo y el consultorio